Bienvenidos al módulo de Plan de Negocios y Producción Agropecuaria dentro del Diplomado en Gestión Consultiva Financiera Agropecuaria del Banco Agrario. Mi nombre es Daniel Rafael Arangolich y seré su tutor y asesor durante el desarrollo del mismo. Este módulo es el tercero dentro del diplomado y se desarrollará enseguida del de virtualidad y el de gestión bancaria. Las horas asignadas para el módulo son básicamente partiendo de una sesión presencial de 8 horas en la cual ustedes desarrollarán, partiendo de una encuesta, harán una discusión sobre los resultados de la misma y luego se entrará a la contextualización del concepto de plan de negocio, su importancia, sus objetivos. Posteriormente, en el desarrollo de los 3 temas siguientes, mediante mi acompañamiento y con actividad independiente, ustedes tendrán 18 horas para desarrollar las diferentes actividades. Esto nos da un total de 26 horas virtuales y 34 horas en total del módulo. Durante el desarrollo del módulo, ustedes deberán consultar varios documentos, cada uno de los cuales está claramente identificado dentro del sílabus, cuyo documento está ya publicado en la plataforma. Y todos estos documentos de consulta es importante que ustedes los revisen por cuanto que les darán una guía de cada uno de los aspectos a desarrollar dentro de los planes de negocios. Empezamos básicamente por estudiar 3 documentos de modelos y manuales de planes de negocios de diferentes países, España, Nicaragua y Perú, documentos que están enfocados específicamente al sector agropecuario. En Colombia, sin embargo, no tenemos un documento similar y por ello deben consultar ustedes el documento que está en la plataforma, que es desarrollado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. El primer tema que se desarrolla dentro del módulo es precisamente la contextualización del plan de negocios como tal, que como dijimos, se desarrollará dentro de la sesión presencial. En esa primera actividad o en ese primer tema, lo que se estudiará será básicamente entender lo que es el documento del plan de negocios, cuál es su utilidad realmente, cuál es su importancia, los objetivos que se persiguen con este documento y el contenido del mismo. Para ello se iniciará con una encuesta que ustedes deberán desarrollar en forma virtual de reflexión precisamente sobre el concepto que ustedes tienen de lo que es un plan de negocios, sobre su utilidad y hasta dónde llega su responsabilidad sobre el mismo como asesor comercial. Con base en los resultados de dicha encuesta, ustedes en la sesión presencial harán un foro de discusión sobre la percepción tanto del grupo como de cada uno de ustedes y posteriormente ustedes deberán hacer sus aportes personales a el foro que esté en la plataforma. El segundo tema que se desarrollará ya será puntualmente uno de los contenidos del plan de negocios como tal y tiene que ver con toda el área de mercadeo. Se empezará por hacer un perfil del cliente agropecuario, estudiarlo a fondo. Es indispensable obviamente conocer cuál es nuestro cliente antes de sentarnos con él a desarrollar el documento. Enseguida se deberá entrar a estudiar lo que es el producto como tal que el cliente está produciendo, para qué sirve ese producto, cuál es el mercado, cuál es su competencia. Será necesario aplicar un análisis situacional. El segundo tema que desarrollaremos dentro del módulo es todo lo concerniente al área de mercadeo. Será necesario entonces empezar por hacer una perfilación del cliente como tal, identificar claramente cuál es el producto al cual está dedicado. Es necesario analizar para qué se usa ese producto, cuáles son las necesidades que satisfacen del cliente final. Es indispensable conocer cuál es el mercado, dónde se va a comercializar ese producto, cuál es la competencia y posteriormente, después de hacer un análisis situacional conocido como análisis FODA o DOFA, con base en eso se deberán establecer las estrategias de mercadeo que va a manejar nuestro cliente. Posteriormente pasamos al tema 3, que es todo lo que tiene que ver con el área productiva, administrativa y legal. Entonces es necesario definir muy claramente cuál es el proceso productivo en el que se apoya nuestro cliente para obtener el producto,
definir cuál es su capacidad de producción, establecer muy claramente cuáles son los costos de su producto, dónde está ubicada la plantación, cuál es la distribución de las diferentes áreas dentro de esa plantación, los requerimientos de equipos y los proveedores tanto de esos mismos equipos como de los insumos, para posteriormente entrar a los aspectos administrativos, como es establecer el personal que se requiere para el desarrollo de las actividades, ya sea que sean empleados directos o terceros por tercerización, y por último establecer cuáles son los aspectos legales que hay que tener en cuenta dentro de nuestro proyecto o negocio. Ustedes deberán desarrollar dentro de este temario un par de actividades en los equipos de trabajo que previamente se establecerán. El primero de ellos para la ubicación de la planta, haciendo un paralelo entre la ubicación actual del negocio o de la plantación y comparándolo con una alternativa. Asimismo, deberán desarrollar también una actividad en cuanto a la distribución en planta. Como decíamos, esas actividades ustedes las van a desarrollar en equipos de trabajo y todas las actividades las van a desarrollar partiendo de un estudio de caso que ustedes se les asignará en la sesión presencial. En esa sesión presencial ustedes van a tener oportunidad de estudiar la situación actual de ese plan de negocios, posteriormente ya en forma individual o virtualmente más bien, pero en los mismos equipos de trabajo irán desarrollando las diferentes actividades para llegar al final, como lo vamos a ver, a hacer una propuesta de ajustes y de mejora a ese estudio de caso. Llegamos entonces al tema cuarto, que es todo lo que tiene que ver con la parte financiera. Entonces, en la medida en que se han venido desarrollando los diferentes aspectos en los temas anteriores, ustedes deberán desarrollar un flujo de caja en el cual van a resumir toda la información de ingresos y egresos del negocio en el que está enfocado nuestro cliente. Con base en ello podrán establecer cuáles son los requerimientos de financiación para luego establecer el estado de ganancias y pérdidas y entrar a hacer lo que es la evaluación económica, establecer si realmente ese negocio es viable y si es factible y si es conveniente. En este momento ya estamos listos para hacer el resumen ejecutivo, que es el documento final que ustedes deben entregar como tarea final, como producto entregable del módulo del plan de negocios. Entonces, ese resumen ejecutivo, veremos cuáles son los diferentes aspectos que hay que desarrollar en él, estudiaremos cuáles son los errores comunes para evitar incurrir en ellos, y el informe ejecutivo ustedes lo desarrollarán, como decíamos, en los mismos equipos de trabajo que se establecieron en la actividad presencial y deberán subirlo a la plataforma en las fechas indicadas. Este resumen ejecutivo, aunque es lo último que se desarrolla, es la parte primera que uno ve dentro del documento, de tal manera que hay que desarrollarlo de una forma bastante motivacional, de tal manera que la persona a quien le llegue este documento a su mano tenga la motivación precisamente para entrar a estudiar y a detallar cada uno de los anexos y de los soportes de las cifras que se presentan en el informe ejecutivo. El informe ejecutivo, adelantándonos un poco, no es otra cosa que una presentación resumida, muy clara y muy objetiva, de los resultados que se esperan obtener del negocio que estamos presentando y que por lo tanto van a servir de sustento para tomar la determinación si es viable y si es conveniente hacer una inversión en el negocio que estamos adelantando. Esto es todo lo relacionado con el tema de plan de negocios. Estaremos entonces en permanente contacto. Gracias.